Bueno, vamos a establecer contacto con Patricia Dueri, arquitecta, magíster en educación superior, especialidad en educación superior, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón, docente en la Universidad Privada Boliviana desde el año 1999, presidenta de la Sociedad de Investigación Académica, presidenta de la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios y Culto, vicepresidenta del Comité Cívico Femenino de Cochabamba y autora de diversas valoraciones históricas y arquitectónicas de edificaciones patrimoniales. El gusto de tenerte en línea, Patricia. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por este importante contacto desde Cochabamba, Bolivia. El gusto es nuestro de tenerte aquí este sábado. La semana pasada tuvimos un intento fallido, la técnica no nos acompañó, pero hemos podido solucionarlo. Y en este programa de divulgación de arquitectura y urbanismo y de la mano de Inés Moacet, de Un Día Una Arquitecta, tenemos la posibilidad de conectarnos con distintas figuras de la actualidad de la arquitectura latinoamericana, y es el caso de Patricia, Patricia Dueri, allí desde Cochabamba, que principalmente, tiene una actividad docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón, como decía recién Adriana, en las cátedras de Historia de la Arquitectura Latinoamericana, Historia del Mueble e Historia del Arte y la Arquitectura Latinoamericana 3. ¿Hace cuántos años que ejerces la docencia, Patricia, y cómo se encamina estas materias dentro de la Facultad de Arquitectura de allí? Bueno, muchas gracias nuevamente. Son 25 años que llevo en la docencia, en las cátedras de historia, como mencionaron, una actividad muy intensa en la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón. Es una actividad que nos ha permitido a lo largo de todo este tiempo vincularnos a diferentes áreas de conocimiento relacionadas efectivamente con la arquitectura y la historia, para hacer también investigación, interacción y, por supuesto, generar un proceso continuo de formación de nuevos arquitectos, vinculados siempre al conocimiento de la identidad local donde trabajan, ¿no? La materia de historia, por lo general, aquí estás conversando con Lisandro, Patricio, Juan José y Jerónimo, quien te habla, quienes en su momento, la materia de historia siempre es un cuco para los estudiantes de arquitectura, ¿no? No sé si eso sucede allí, porque es la que te obliga a leer profundamente sobre algunos textos, algunas teorías de la arquitectura, más allá de entender, lógicas constructivas en procesos socioculturales e históricos distintos. Pero una vez que uno entiende el gusto de reinterpretar el pasado para hacer arquitectura en el presente, realmente es uno de los pilares de nuestra formación. Efectivamente, la materia de historia en realidad es un pilar muy fundamental de la formación del arquitecto, sobre todo porque en esa asignatura puede encontrar insumos infinitos para poder hacer arquitectura contemporánea con identidad, poder ver además las posibilidades que tienen en el entorno de reinterpretar la arquitectura del pasado, vinculado por supuesto al entorno geográfico. Hay que mencionar un detalle: Cochabamba tiene una ubicación geográfica muy particular al centro del país. Es un espacio receptora de variadas tendencias de la arquitectura universal, y que las influencias además han llegado al contexto local por diferentes medios y se han apropiado además inmediatamente del entorno en el que se protagoniza la vida común y cotidiana del que nosotros decimos el bayuno. Nuestra arquitectura en el siglo XX ha sido una arquitectura llena de influencias, pero también ha tenido algunas manifestaciones de tendencias muy locales, sobre todo en los últimos años, podríamos decir desde la década de los años 2010 hasta actualmente. Se ha visto en la ciudad la construcción de una nueva tendencia de arquitectura muy propia, local, que no tiene referentes internacionales, una arquitectura que algunos autores la llaman emergente. Entonces, en la historia nosotros vamos analizando estos procesos desde lo prehispánico, lo republicano y lo contemporáneo, de cómo en nuestro medio geográfico la arquitectura ha ido teniendo diversas modificaciones o diversas manifestaciones a través de las imágenes, o a través de su estructura de imagen, que llamamos así, ¿no? Es un tema muy particular. Entonces el arquitecto en formación aprende de esta arquitectura, y una de las una de las metodologías que nos ha servido bastante a los profesores de historia acá es hacer los recorridos por la ciudad. Claro. Hacemos muchas visitas
fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, visitas a lugares rurales también. Entonces en estos lugares los estudiantes aprenden la arquitectura en el sitio, mirándola, conociéndola, viéndola, y es muy interesante ver cómo los estudiantes al momento que salimos a las calles a ver arquitectura, redescubren lo que muchas veces no miraron o claro. no vieron cuando pasaron, ¿no? Entonces la historia les ayuda a abrir los ojos para ver la arquitectura de una manera muy particular, de una manera además siempre vinculada a la identidad local, siempre vinculada al cotidiano vivir del bayuno, ¿no? Bien, Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Juan te habla. Quería hacerte una pregunta con respecto a la cultura ancestral, digamos, que tienen en Bolivia. Uno aquí en Argentina por lo menos ha visto algo de la cultura tiahuanacu con el tema de Puerta del Sol y demás. Si tuvieras que hacer referencia a algunas culturas que han marcado, que marcan a los arquitectos actuales, de los cuales pueden tomar referencia para tener una arquitectura propia, ¿cuáles serían esas grandes culturas? Bueno, en la cultura prehispánica, Juan, buenas noches. En la cultura prehispánica, te comento, tenemos un amplio repertorio, digamos así, de evidencias, ¿no? La cultura en Bolivia prehispánica la hemos dividido en 4 periodos, más o menos, un poco podríamos resumirlos en esos periodos. El formativo, que es el primero, que hablamos de las culturas de Huancarán y Chiripa, que se sitúan en los departamentos de La Paz y Oruro, y que han tenido una producción agrícola muy incipiente, de autoconsumo, autoproducción, y algunas de las manifestaciones arquitectónicas y artísticas se encuentran aún en estos departamentos, ¿no? En el Museo de Arte Sacro en Oruro, por ejemplo, podemos ver las cabezas de camélidos de las culturas Huancarani. En el Museo de Arqueología en La Paz podemos ver, por ejemplo, las lápidas de la cultura Chiripa. Estas son las culturas del periodo formativo. Luego viene las culturas clásicas, que llamamos así, o la cultura tiahuanacu, que muchos conocen, que ha tenido una influencia muy fuerte en Latinoamérica, y por supuesto hay cultura tiahuanacu en Cochabamba también de manera muy fuerte. Por ejemplo, se encontró en la colina de San Sebastián, un lugar muy histórico en la ciudad de Cochabamba, un ajuar de un señor tiahuanacota cuyos elementos eran en oro, y bueno, pues están expuestos en el Museo del Oro en la ciudad de La Paz, en la calle Jaén. Si alguna vez pasan por ahí, visitan La Paz, importante visitar sus museos, y en este caso les aconsejo visitar el Museo del Oro para ver esto. Luego, después de Tiahuanacu, además que hay un importante asentamiento para todo Bolivia, es el principal asentamiento prehispánico, la cultura tiahuanacu, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, y pues muchos de los edificios han servido además de influencia para la arquitectura que se dio a mitad del siglo XX, que la voy a explicar en un momentito más, pero después de Tiahuanacu vienen los señoríos aymaras, y los señoríos aymaras tienen muchos grupos alrededor del lago Titicaca, del río Desaguadero y del ahora desaparecido lago Popó. Estos grupos aymaras han sobrevivido hasta nuestros días. La cultura aymara es muy fuerte en Bolivia, en la parte andina, y posterior viene la ocupación inca. Entonces tenemos muchos asentamientos incas en Cochabamba, por ejemplo Incallacta, Incarracay, Cotapachi, que es un lugar que visitamos el 21 de junio con el tema de Año Nuevo Andino. Se han reconstruido lo que se llaman las colcas, los silos donde se guardaba el grano para la alimentación del imperio. Entonces estos cuatro periodos así macros que menciono son los que estudiamos en la arquitectura, y la arquitectura tiahuanacota principalmente influye muchísimo en el siglo XX, cuando se introduce en Bolivia después de la Guerra del Chaco el Art Deco. Cuando llega el Art Deco, los arquitectos en la mitad del siglo XX, entre ellos un arquitecto muy conocido en Bolivia de ese periodo, que es Emilio Villanueva, recupera la iconografía tiahuanacota y va a construir, por ejemplo, el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene elementos tiahuanacotas, y se habla de una arquitectura neo-tiahuanacota, que se menciona así o que se le bautiza de esa manera. Entonces hay una fuerte influencia de lo tiahuanacu en la arquitectura del siglo XX boliviana, en la mitad del siglo XX, y esta arquitectura entra en comunicación con la arquitectura Art Deco, y bueno, pues entre ambas influencias
consecuencia se crea un estilo muy propio boliviano, ¿no? Poco eso les podría comentar respecto a la pregunta, y es algo que estudiamos precisamente en las cátedras de historia, estos periodos históricos a través de sus ejemplos arquitectónicos, y vamos analizando además los elementos que son identitarios de estos periodos, y por supuesto vamos conociendo la esencia de la arquitectura que se va desarrollando por los periodos, ¿no? Patricia, estamos hablando con la arquitecta magíster en educación superior Patricia Dueri desde Cochabamba, Bolivia. ¿Cuál crees que son, digamos, los valores de estas aproximaciones al territorio, ¿no? Que son muy distintas formas de por la idiosincrasia de esos pueblos, por la forma en que tenían el respeto por la Pachamama y las deidades que ellos profesaban. Hay un trabajo arquitectónico en el territorio, desde los templos, desde lugares de la agricultura, desde lugares de santuarios, que que tenía una relación muy concreta con el espacio físico, con la naturaleza, y que muchas veces esos elementos se fueron perdiendo con la contemporaneidad, por allí con lo más impostado. ¿Crees que hay un sincretismo o un trabajo de recuperar esos valores en una arquitectura contemporánea? Es muy complicado porque hoy en día el cochabambino y el boliviano mira mucho a la globalización, y es algo que nos está quitando un poco la identidad y nos está alejando de aquellos elementos que es la arquitectura ecológica, la arquitectura sustentable que hoy en día se maneja, y que es una arquitectura vinculada precisamente a la obtención de los materiales de construcción del mismo sitio. Un principal acervo boliviano es precisamente la arquitectura de tierra. Es algo que nosotros estamos intentando de manera muy insistente mantener, recuperar y tratar de que sea una arquitectura propia también de la actualidad, de lo contemporáneo. Claro. Pero nos es muy difícil. El tema de la técnica de la estructura de construcción del adobe, una técnica milenaria, una técnica que hoy en día es sustentable, es una técnica muy poco apreciada. Generalmente tenemos pueblos que estamos peleando porque se mantengan, claro, que eran construidos enteramente en adobe. Puedo mencionar fácilmente los pueblos de Tarata, Totora, Arani, toda la mancha urbana que se construye en la colonia, en lo que nosotros llamamos el Valle Alto. Existen exponentes muy interesantes de arquitectura de adobe, pero la modernidad llegó a estos pueblos, y pues hay gente que va vendiendo estos predios y se van demoliendo, y en su lugar se van construyendo edificaciones con materiales que se utilizan actualmente, que son el hormigón armado principalmente. Entonces se va dejando de un lado esta arquitectura de tierra, y es algo que a los arquitectos académicos en la universidad y también en los colegios de arquitectos nos ha estado preocupando demasiado, porque esta es una arquitectura que además tiene protección por ley, ¿no? Tenemos nosotros en Bolivia la ley de patrimonio cultural, la ley 530, y entonces este marco legal protege la arquitectura del pasado, pero es muy difícil para nosotros hacer un control y hacer una promoción de esa protección, porque el derecho privado al predio, el derecho privado al bien está muchas veces por encima de esto, y entonces vemos con mucha frecuencia que va desapareciendo esta arquitectura que era muy propia de nuestro territorio, ¿no? Como presidenta de la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios y de Culto, ¿cuáles son las actividades que se realizan desde esta red y cuál es la importancia que intentan sostener detrás de estos espacios? Bueno, yo agradezco increíblemente que me haya hecho esta pregunta, porque nosotros estamos en el umbral de uno de los principales eventos que tiene la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Esta red nace el año 2000 en Medellín, Colombia, y luego se ha ido apropiando de 14 países que tienen redes locales. Cada año existe un encuentro iberoamericano que se desarrolla en diferentes países de Iberoamérica, y hace 4 años Bolivia, presente en Quillota,
postuló a Cochabamba para que pudiéramos nosotros ser sede de este importante encuentro este año, 2018. Y es por eso que me place poder comentarles que Cochabamba estará recibiendo la delegación de 17 países y 143 ponentes del 6 al 11 de noviembre de este año 2018, y tenemos una serie de actividades muy intensas en este periodo, pero además es una actividad que a nosotros nos interesa muchísimo porque está poniendo en valor los cementerios patrimoniales de todo Bolivia. Estamos trabajando en red con los 9 departamentos. Bolivia en este momento es uno de los países que tiene más ponencias y eso es algo que nos ha alegrado muchísimo, es el número 1 ahorita en ponencias, y mencionarles que se nos vienen una serie de trabajos, además de proyectos. Por ejemplo, tenemos un encuentro que está organizando el municipio de La Paz el 25 y 26 de octubre, en el cual se va a hacer un encuentro de cementerios municipales y se va a formar una red de cementerios municipales asociada a la red boliviana de valoración y gestión de espacios funerarios y de culto. ¿Cómo se trabaja? Tenemos la esperanza de que estos esfuerzos... Sí. ¿Cómo se trabaja con la comunidad estos espacios? ¿Cómo se trabaja con la comunidad? ¿Con las escuelas secundarias, con la comunidad en general? ¿Cómo se trabaja la apropiación de la valoración de estos espacios funerarios y de culto con los ciudadanos en general? Bueno, es un tema que ha sido muy difícil introducirlo en nuestro medio. Llevamos como Red Boliviana desde el año 2004, que se funda la Red Boliviana, y desde ese año ha habido encuentros también a nivel nacional, en los cuales diferentes departamentos han ido generando proyectos. Por ejemplo, en el caso de Sucre, que es uno de los cementerios más conocidos en Bolivia por ser patrimonial, se empezaron con las rutas turísticas que ya tenían anteriormente, pero que se las ha intensificado. Se han abierto las rutas nocturnas, por ejemplo, en los cementerios, visitas nocturnas, se han hecho catalogaciones de los principales mausoleos más importantes e interesantes arquitectónicamente hablando, pero también se han destacado las tumbas de los personajes ilustres históricos que han formado parte del desarrollo local de estas sociedades. En Sucre empieza este movimiento y luego se va a difundir en Bolivia, y tenemos un trabajo muy intenso que ha desarrollado la ciudad de La Paz. Han nombrado patrimonio histórico arquitectónico al cementerio judío, y también tienen rutas temáticas. Por ejemplo, en el cementerio de La Paz tienen una ruta temática de la Guerra del Chaco, y tienen las visitas nocturnas que son completamente llenas. En Cochabamba nosotros también hemos introducido este proyecto, llevamos ya 3 años en este trabajo intenso. Estamos participando con la Facultad de Arquitectura a través de las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Comunicación Visual, la carrera de Diseño de Interiores y la carrera de Turismo. Hemos preparado, por ejemplo, la catalogación de más de 200 personajes históricos en el cementerio de Cochabamba. Hemos hecho un relevamiento de casi 100 mausoleos en temas arquitectónicos y una catalogación fundamental. Estamos en un proceso de declaratoria de patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio de Cochabamba, de nuestro cementerio, pero también hemos trabajado en los cementerios rurales, porque hay un riquísimo acervo arquitectónico en toda la parte rural. Entonces tenemos circuitos en Cochabamba y tenemos circuitos también a nivel rural por varios cementerios alrededor. Hay un proyecto muy lindo que está trabajando una carrera, que es la carrera de Planificación del Territorio y Medio Ambiente. Están trabajando en la catalogación de los cementerios de la microrregión, que involucran a 7 municipios, entre ellos está, por supuesto, Cochabamba, y también se están georreferenciando los cementerios en el Google Maps. O sea, es un trabajo muy interesante en el que participan estudiantes de la universidad. ¿Cuántas actividades y cuánto trabajo detrás de estos espacios? Que lo preguntaba con cierta intriga, por lo que digo, aquí en nuestra ciudad de Córdoba no tengo yo muy claro, compañero, corríjame si me equivoco, que haya un trabajo tan potente en pos de estos espacios funerarios, y me imagino digamos, todo lo que habla de una cultura y de la historia de los pueblos, justamente estos espacios que está referenciando Patricia Dueri, arquitecta y magíster en educación, que está en comunicación exclusiva aquí con Arquitectos al Aire desde Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo la estás pasando, Patricia? Disculpa que te estamos atosigando a preguntas. No, más bien yo feliz de contarles. Miren, yo les quiero comentar algo, y creo que a partir de esta charla también ustedes puedan abrir este campo importantísimo
muchísimo porque yo creo que para los arquitectos la ciudad de los vivos es muy importante, pero no podemos descuidar la ciudad de los muertos, ¿no? De hecho, históricamente las pirámides de Egipto son cementerios muy gigantescos y desde ahí viene una tradición muy fuerte de la arquitectura en el tema funerario. Claro. Yo quería comentarles que Luis Noel Dulont es el presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Él es argentino, él es de Catamarca. En este momento, por ejemplo, están en Paysandú, y si alguien nos escucha de Paysandú, yo quisiera mandarles un saludo muy cordial porque están trabajando un encuentro binacional, están con un encuentro importante, y comentarles que Argentina tiene una red, la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, que es una red muy activa. De hecho, el cementerio La Recoleta en Argentina, en Buenos Aires, es algo muy reconocido por toda la gestión que lleva. Y yo creo que en Argentina en realidad tiene mucho trabajo en el tema de la investigación y de puesta en valor y la gestión de los espacios funerarios. Lo que tal vez sería interesante es poder ampliar la difusión de estos trabajos que se vienen haciendo en diferentes lugares. Pues los miembros de la red argentina son muy activos, hacen encuentros casi permanentemente nacionales, y bueno, pues hay un trabajo muy intenso también en la red argentina, y yo aprovecho este espacio para felicitarles a todos los argentinos por ese trabajo también que están haciendo en la red iberoamericana. Y bueno, pues a los que nos escuchan, poder visitar nuestro blog en el internet. Nosotros tenemos un blog de la red iberoamericana y cementeriospatrimoniales.blogspot.com, y si tienen ganas y si tienen iniciativa de poder participar, pues queda abierta la convocatoria. Todos los años existe un encuentro iberoamericano, la convocatoria sale en marzo y pueden participar. Existe la participación de ponencias, fotografías, carteles, audiovisuales, publicación de libros, por ejemplo, y es una actividad de una semana muy intensa y muy interesante. Además unimos de esta manera al mundo, ¿no? Patricia, que habla tan apasionadamente y con tanta información sobre cada una de las preguntas que le hacemos, realmente nos ilustra y nos ilumina un montón de intrigas que teníamos sobre esta arquitectura en Cochabamba. Profesora de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón, pero digamos, no podríamos estar en sus zapatos en la agenda de Patricia Dueri, porque a la vez también es presidenta de la Sociedad de Investigación Académica, la SIAC, del Colegio de Arquitectos de Cochabamba. ¿Nos puedes comentar? Nosotros aquí con los colegas también estamos colegiados en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Tiene un espacio, la Regional 1, que va a estar compartiendo su columna quincenal dentro de unos minutos después de esta entrevista aquí en el programa. Y realmente nos llamó mucho la atención la Sociedad de Investigación Académica. ¿Cuáles son los objetivos con los que se formó y a qué se dedican actualmente? Bueno, la Sociedad de Investigación Académica es parte de las sociedades científicas del Colegio de Arquitectos. Me gustaría comentarles un poco más ampliadamente esto. El Colegio de Arquitectos de Cochabamba tiene varias sociedades en las que los arquitectos colegiados nos adherimos. Por ejemplo, está la Sociedad de Arquitectos Artistas, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Cochabamba, la Sociedad de Estudios Históricos, Patrimonio y Restauración, la Sociedad de Estudios de la Vivienda Económica y los Asentamientos Humanos, la Sociedad de Estudios Tecnológicos y Científicos, la Sociedad de Estudios Urbanos y Regionales y la Sociedad de Investigación Académica, que en mi caso presido, es parte de esta estructura de 7 sociedades que existen y que se agrupan los colegiados. En nuestro caso, nosotros habíamos fundado soy parte de los miembros fundadores de esta sociedad por la necesidad que existía dentro del campo de la arquitectura de poder hacer investigación y estar vinculado a esta investigación a la formación también del nuevo profesional arquitecto. Claro. Es por eso que un grupo de docentes de la universidad nos juntamos junto con un grupo de arquitectos que estaban interesados en trabajar en el tema de investigación, que es algo que es muy necesario en nuestros colegios de arquitectos, porque la investigación nos permite obviamente avanzar en términos de formación continua, pero también hacer registros históricos, registros de trabajos, proyectos, etcétera, que estén siempre a la vanguardia de poder tener un espacio en el cual se puedan difundir. Entonces nosotros nos agrupamos hace unos años atrás y hemos venido trabajando varios proyectos. Yo quisiera comentarles que uno de los principales proyectos que hemos trabajado precisamente a través de la Sociedad de Investigación Académica es el apoyo que se le ha dado a la visibilización de la mujer arquitecta boliviana. Todo el trabajo de investigación en los encuentros de arquitectos
arquitectas bolivianas han sido gestionados por esta sociedad, pero también nosotros hemos apoyado otros proyectos, como por ejemplo uno que se nos viene, que es muy lindo y quisiera también comentarles, y si en algún momento tienen otra oportunidad me gustaría hablar con mayor amplitud. Totalmente, estamos trabajando nosotros el apoyo a la proyectación del geoparque de Torotoro. Ajá. Es un tema que tiene que ver con geología, pero es un tema que también está muy vinculado a la puesta en valor del territorio natural, de nuestros espacios. O sea, la Sociedad de Investigación Académica tiene esa virtud de poder articularse a varios temas transversales en la arquitectura y poder trabajarlos. Otro de los temas que ha sido fundamental para la sociedad poder trabajar es precisamente los intercambios académicos que han existido con otras universidades. Hemos trabajado con la TU de Berlín, hemos trabajado también con las universidades de Sevilla, y bueno, pues hemos hecho trabajos muy interesantes a partir de estos encuentros que hemos tenido de intercambio docente y de estudiantes. Y otro tema interesante que justo ahora estamos trabajando y estamos apoyando también es un concurso a nivel internacional, que es en realidad el concurso más importante de fotografía digital que existe, que es el Wikiloc Monuments. Están en este momento participando 43 países, y la Sociedad de Investigación Académica también es parte de este trabajo que se está haciendo, y motivando a la gente a que pueda sacar fotografías de monumentos y subirlos a la Wikipedia. Esto, por ejemplo, es un tema muy interesante. Argentina ha participado también en algún momento, y comentarles que ahora estamos nosotros a través de esta sociedad también apoyando la difusión del Wikiloc Monumentos y invitando a que la gente pueda sacar fotografías de los monumentos que están en la página de la Wikimedia y subiendo. Tenemos registrados los 9 departamentos, y en Cochabamba hay casi 215 edificios a fotografiar, ¿no? La semana pasada intentamos hacer la conexión contigo en el marco de la columna Un día una arquitecta, y me gustaría preguntarte una semblanza de la realidad de las arquitectas mujeres actualmente en Bolivia, también en tu caso como vicepresidenta del Comité Cívico Femenino de Cochabamba. ¿Hay una verdadera integración y apertura al trabajo de las mujeres en la arquitectura? Bueno, siempre es difícil en el medio visibilizar el trabajo de la mujer en todas las profesiones, no solamente en la arquitectura, pero a partir del año 2015, cuando llega Inés Mosset a Cochabamba y participamos en el primer encuentro de mujeres arquitectas, tuvimos la posibilidad de poder articular en ese momento una estructura o un grupo de mujeres arquitectas que hemos venido trabajando y gestionando esa visibilización. Ha sido muy intenso, yo diría, también el trabajo en este tema, porque también la parte de investigación es algo que estábamos necesitando. Entonces, por ejemplo, yo quiero comentarles que a partir de este encuentro tuvimos varios encuentros posteriormente. Hemos participado con la biografía de algunas arquitectas bolivianas en el blog Un día una arquitecta, por ejemplo, de la arquitecta Viviana Vaca, Cindy Rivero, María Cecilia Antelo, y también está la arquitecta Cecilia Scholz, que es muy conocida en Bolivia. Y pues a partir de estas biografías es que se ha abierto el panorama para ir recopilando también la información de varias biografías de arquitectas y de la labor de arquitectura que están realizando. Yo quiero destacar, por ejemplo, que la Universidad Mayor de San Simón, a través de la Facultad de Arquitectura y de la Jefatura del Área de Ciencias Sociales, al cargo de la arquitecta Marta Arévalo, se ha podido llevar a cabo también un evento interesante este año, el 8 de marzo, donde se ha trabajado una exposición de mujeres arquitectas del mundo, pero también mujeres bolivianas, y un seminario, un coloquio donde hemos podido tener varias conferencistas que han hablado de la arquitectura vinculada a distintas áreas, ¿no? La arquitectura vinculada al urbanismo, vinculada a la docencia, vinculada, por ejemplo, a los cargos jerárquicos en universidades, vinculada a la construcción, etcétera. Entonces, cómo las mujeres arquitectas se desarrollan en estos distintos campos, y cómo dentro de estos distintos campos existen las dificultades, podríamos decir, por una parte, pero también las potencialidades, ¿no? Yo veo, Patricia, que nosotros hemos destacado, perdón. Sí, veo, Patricia, que tenemos que tomar el rumbo de Cochabamba para participar de muchos de estos encuentros que estás nombrando. Realmente la cantidad de actividades que nos has podido compartir en los distintos espacios en los que trabajas hablan de una ciudad muy activa, y que nos encantaría ir de corresponsales con el programa de radio, cubrir cualquiera de estos eventos y, por supuesto, compartir comidas típicas, que es lo que nos gusta hacer cuando viajamos. Vos, Patricia, cuando viajas, ¿qué es lo que te gusta de las ciudades que visitas?
Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el viaje porque uno aprende increíblemente de esos viajes. Y creo que lo más interesante cuando uno viaja es precisamente lo que hago, ¿no? Arquitectura. Me encanta mucho ver la arquitectura, me encanta mucho disfrutar de los museos, de los lugares, de los espacios públicos también. Una ciudad es muy interesante cuando estos espacios públicos son amigables. Y es algo que yo quisiera destacar igual de Argentina, ¿no? Buenos Aires tiene unos espacios amigables, públicos muy interesantes y otras ciudades también. Y creo que el espacio público para la arquitectura es fundamental, ¿no? Es algo que se debe trabajar con mucha intensidad. Es algo que sí a los cochabambinos nos falta un poquito, el tema de que la ciudad sea para todos, ¿no? La ciudad sea accesible para todos, y es algo que a nosotros nos ha costado un poco, y ese es un tema que, por ejemplo, lo tenemos muy pendiente en el caso de Cochabamba, ¿no? Trabajar el espacio público creo que es fundamental, y es algo que cuando uno viaja valora bastante, ¿no? Porque a través de eso es que nos damos cuenta qué tan amigable es la ciudad, ¿no? Te esperamos por la ciudad de Córdoba cuando quieras. Vamos a seguir este contacto, Patricia, a ver si te podemos traer para dar alguna conferencia aquí en la ciudad. Así que va a ser un gusto poder recibirte en los espacios públicos cordobeses, de los que veníamos hablando hace un momento. No sé si has estado aquí en Córdoba anteriormente. Pues no he tenido la oportunidad de ir, pero es algo que me queda muy pendiente en mi vida, visitar a nuestra gran amiga Inés Macet. Excelente. Bueno, visitar la ciudad que ustedes tienen, que es bellísima. Y además debo comentarles algo muy rapidito, y es que la Facultad de Arquitectura de Cochabamba tiene un vínculo muy fuerte con Córdoba, porque muchos arquitectos docentes que estudiaron en Córdoba, que aún ejercen la docencia en nuestra facultad, y bueno, pues hay una influencia muy fuerte de la arquitectura cordobesa en Cochabamba por esa situación, ¿no? Estamos en radio, realmente quisiera estar tomando un café contigo para poder charlar más abiertamente en esta tertulia arquitectónica, pero el tiempo es tirano. Una frase nunca dicha en la radiofonía argentina y mundial, pero yo no quería despedirme sin preguntarte un poco de los exponentes de la arquitectura contemporánea en Cochabamba. A nosotros nos ha llegado mucho el material de Freddy Mamani y los Cholets como una tipología que ha surgido de una clase social nueva en el Alto de La Paz, y que mezcla un high-tech del Durlock o de la placa de yeso con una estructura y un colorido que tiene que ver mucho con los telares por allí o con los tejidos andinos. Bueno, yo tengo un encuentro muy lindo con ese tema que ustedes mencionan, tal vez para una próxima oportunidad lo podríamos dejar porque hay mucho que hablar de ese tema. Freddy Mamani está trabajando bastante en el Alto, la ciudad de La Paz, ¿no? Bueno, en la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, ¿no? Sobre todo en la ciudad del Alto. Comentarles que en Cochabamba nosotros tenemos una arquitectura que en algún momento tal vez se las puedo describir igual para una próxima entrevista porque el tiempo es corto, pero comentarles que tenemos también arquitectos muy interesantes. Por ejemplo, hay arquitectos que están trabajando en arquitectura emergente, podría citarlos de manera muy rápida. Tenemos al arquitecto Pancho Moreno, al hijo Gabriel Moreno, tenemos a los arquitectos Huáscar Bolívar, que están también en la facultad, tenemos al arquitecto Martín Pérez, que ha realizado en menos de 10 años como 100 edificios, tenemos, al arquitecto... Podría mencionar a muchos otros arquitectos, el caso de los profesores de la facultad, del decano, por ejemplo, el arquitecto Joaquín Valderrama, Roria Yaviri, que han hecho el aeropuerto. Podríamos hablar muchísimo de la importante arquitectura que estos arquitectos han desarrollado, mencionar también a Carlos Guzmán, importantísimo dentro de la arquitectura, Raúl Guzmán, Raúl Aguilar, que son arquitectos que han trabajado bastante. Entonces, comentarles un poquito esto y tal vez dejarlo para una próxima entrevista de comentar un poco cuál es la arquitectura emergente en Cochabamba. Excelente. Y por supuesto tenemos una importante arquitectura hecha por mujeres, ¿no? Está Tatiana Urquieta, Castellón, y podríamos... Patricia, me parece que acaba de surgir una nueva columna en el programa, que es Arquitectura Contemporánea en Cochabamba y Bolivia, así que podremos luego vincularnos para generar algún contenido que nos encantaría estrechar lazos para hacer más asiduo, más allá de esta entrevista, la posibilidad de entender y comprender la actualidad de la arquitectura boliviana, y la verdad que es un gusto haber tenido la oportunidad de charlar contigo esta noche. Te vamos liberando y te mandamos un fuerte abrazo, Patricia, y te agradecemos nuevamente por este contacto y este llamado telefónico.
Igualmente, la agradecida soy yo por este contacto. Un saludo muy cordial a todos ustedes, un abrazo cariñoso desde Cochabamba, Bolivia, y cuando gusten estaremos al pendiente de poder continuar una charla y sobre todo poder visibilizar a Cochabamba, Bolivia, a través de este medio. Y yo entiendo que muchas veces Bolivia es un misterio para el resto del mundo porque tenemos poca difusión, pero creo que si nos abren estos espacios podríamos ir contando un poco lo maravillosa que es esta ciudad, este país, y lo esperanzado que está, además de recibir visitas de todo el mundo para poder compartir nuestra cultura, nuestra identidad. Realmente muchas gracias y pues hasta una próxima oportunidad. El gusto es todo nuestro. Muchas gracias, Patricia. Hasta la próxima oportunidad. Acompaña la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, que en 2014 declaró a Arquitectos al Aire de interés cultural. Interés cultural. Interés cultural. Interés cultural. Interés